Recientemente habíamos vendido nuestro apartamento, colocamos 80%, 90% de dinero en Brasil, en esta empresa. Estamos en Brasil, no teníamos familia, no teníamos amigos. Era solitario, complicado. Y obviamente me sentía muy mal, me sentía como terrible, ¿no? Como estoy haciendo eso y está sufriendo mi esposa. Pues yo me acuerdo que como paré un segundo, dejé ella llorar un poco, ella como paró, fue intenso y después paró y dije, confíame, le miré los ojos, confíame, todo va a salir bien. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes ver los videos de esta y más de 100 entrevistas en nuestro canal de YouTube, así que si quieres una experiencia más visual, puedes ir a youtube.com/Cracks Podcast. Eso sí, te advierto que hoy tuvimos algo de problemas técnicos y la primera mitad de la entrevista en video puede que no sea el mejor, pero la segunda mitad se arregla y seguramente la vas a disfrutar. Porque hoy tengo como invitado a Brian Requarth. Puedes encontrarlo en Twitter como @Brian Requarth. Requarth se escribe Requarth. Brian cofundó Viva Real, el sitio líder de clasificados inmobiliarios en Brasil. La compañía recaudó más de $74 millones de inversión, creció a más de 500 colaboradores, se fusionó con su competidor más grande y finalmente se vendió en 2020 por más de $550 millones. Como inversionista ángel, Brian ha invertido en más de 500 nuevas empresas de tecnología y recientemente empezó Latitud, que es una plataforma centrada en ayudar a los fundadores en etapa inicial en América Latina a construir empresas icónicas que transformen la región. Hoy Brian y yo hablamos de romper las reglas, del futuro de las inversiones en América Latina y de por qué siempre hay que seguir adelante. Así que puedes ver el episodio en YouTube. Recuerda que la primera mitad puede que no sea el mejor video, pero aún así espero que disfrutes de esta entrevista con Brian Requarth. Brian, bienvenido a Cracks. Bueno, mucho gusto. Qué bueno estar aquí, Oso. Gracias por la invitación. Brian, hay mucho que queremos, o bueno, que quiero tocar contigo hoy desde tu nuevo libro, tu experiencia como extranjero emprendiendo en Latinoamérica y ciertamente tu faceta como ángel inversionista. Pero me gustaría empezar por que me contaras la historia de una foto que vi hace poco. Es una foto tuya con el trofeo Vince Lombardi. Ok, sí, muy bien. Eso es una historia chistosa que, bueno, la pregunta, se nota que eres profesional porque nunca me han hecho esa pregunta. Básicamente, yo trabajaba como valet parking en la universidad para ganar plata, ¿no? Como cualquier estudiante que requería como un poco de dinero para pues tenerlo. Y ahí mi amigo y yo estuvimos trabajando durante el Super Bowl. Era el Super Bowl de los Oakland Raiders contra los Tampa Bay Buccaneers. Y estuvimos trabajando en el hotel de los Oakland Raiders y sabíamos que al final del partido, si ganaron, pues iban a estar súper felices y ahí llegan las propinas y todo el cuento. Pero en la mitad estaban siendo destruidos. Era obvio que no iba a pasar esa victoria. Entonces, yo investigué un poco y aprendí dónde estaban los Tampa Bay Buccaneers, dónde estaban hospedados. Entonces, fuimos allá pues llegamos y no, estamos aquí para ayudar a ustedes, porque era la misma empresa. Entonces llegamos allá y a final de cuentas llegaron los Tampa Bay Buccaneers, pero como llegaron de una fiesta como en un bus, no fue posible parquear los carros. Entonces nos quedamos con el deseo, obviamente, de estar en una fiesta de Super Bowl, mirando toda la gente llegando y
todo el mundo elegante y todo el cuento, ¿no? Como celebración grande que es el Super Bowl, ¿no? Importante para nosotros. Entonces, eso, a final de cuentas, estábamos como buscando cualquier camino para entrar, pero tenía mucha seguridad, la lista y como mucha gente, como obviamente no es una fiesta abierta, ¿no? Eso es para las familias y los jugadores y el resto. Entonces, como estuvimos allá afuera, hablando con personas que salían de la fiesta y vimos un señor con su esposa, yo creo que era uno de los dueños del equipo y tenía que volar y no había ni Uber en la época, ni taxi. Entonces el taxi era imposible, no había forma de conseguir un taxi. Entonces yo lo vi, empezamos a hablar y dije, bueno, si quieres le llevamos al aeropuerto, ¿no? Entonces mi amigo y yo le llevamos al aeropuerto con su esposa atrás en el carro como de mi amigo que era como totalmente como casi roto y le llevamos el tipo y su esposa y en el camino empezamos a hablar, ¿cómo entramos en esta fiesta? Y dijo, bueno, va a ser súper difícil, como, pero vi un wristband que tenía allá en su brazo, ¿no? Y dije, ¿sería posible yo tener el wristband tuyo? Y entonces lo cortamos y como hicimos un ajuste a los dos y fuimos a la casa, pusimos el traje que tenía, único traje que tenía que era medio elegante que había comprado en el Salvation Army usado, que casi no me cabía porque era como corto por los brazos. Pero de todas maneras, llegamos pues llegamos con esa confianza de pues, hacemos parte de esta fiesta y pues nos dejaron entrar y ahí estuvimos chefs en cada esquina, obviamente cualquier barra abierta pues gente tocando música famosa y era impresionante obviamente estar allá y llegamos y vimos ese trofeo que es lo que ganas cuando ganas el Super Bowl y fuimos allá con mi amigo y tomamos una foto al lado de eso, pero la seguridad como hasta no quitó la mano del trofeo porque no se puede tocar solito. Entonces eso fue como obviamente la lección de medio emprendedor, ¿no? Como toca buscar un camino y obviamente es cosa de estudiante, ¿no? De universidad. Entonces eso fue una noche muy especial y muy buena que siempre me acuerdo con mi amigo James, que de hecho terminó siendo mi primer ángel inversionista en mi empresa. Entonces, larga historia ya. Tengo una historia un poco similar yo, ni siquiera cerca con el Super Bowl, pero a un par de finales del fútbol mexicano llegué a meterme igual, nada más a base de empujones hasta el locker. Y hubo una final en la que bajamos a la cancha y había ganado el Club Monterrey al Cruz Azul en la Ciudad de México. Y estaba el coach Víctor Manuel Bucetich ahí festejando en la cancha todo el show. Y volteo y le digo a mi primo, oye, veo muy seco a Bucetich y vamos por el Gatorade y se lo tiramos en la cabeza al coach. Muy bien, muy bien. Esas historias son sin duda para recordar pues eso siempre llega cuando llega el Super Bowl, siempre pienso en eso, ¿no? Entonces muy padre esa experiencia, ¿no? Brian, tú, Siempre estar buscando los caminos, ¿no? De eso. justo a eso quiero llegar, porque esta es una historia que, bueno, todos de jóvenes somos un poco más atrevidos, un poco más aventureros, pero tú lo tenías en la sangre, ¿no? Al grado que terminaste viviendo en Latinoamérica, te casaste con una latina, emprendiendo en un país en donde no conocías el idioma y demás. Pero cuando estás estudiando en San Diego, tú tienes la oportunidad de emprender una empresa que después fue muy exitosa y optaste por tomar este road trip. ¿Por qué decides no emprender en ese momento? Sabe que yo pensé que era un momento en mi vida, tenía 23 años, que nunca voy a tener ese momento de no tener responsabilidad propia, como de tener que cuidar a otra persona. Estaba cuidando de mí mismo en el sentido de que buscaba una experiencia que no podría repetir, como casi. Yo creo que mirando la vida pasa, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los jóvenes, hay mucha gente que
está muy como siempre, ¿cómo se dice en español? Como quieren como hacer la cosa profesional y están siempre como ambiciosos con las cosas. Pero los momentos de mi vida, pues yo no me acuerdo que hacía tal fecha cuando tenía 30 años, pero sí cuando tenía 23 años y salí este viaje y pasé la frontera de Matamoros, llegando a México, no sabiendo nada de lo que venía y después cruzando para muchas partes de México. Sin duda, pues me acuerdo con tanta claridad como casi cómo era el ambiente, cómo era la comida. Entonces puedo saborearlo como si fuera ayer. Entonces yo creo que tenía esa presencia de que era un momento importante en mi vida para aprovechar y totalmente. No tenía otras responsabilidades financieras. eh, Era un momento de explorar, ¿no? Y también como conocerme un poco, porque cuando estás en un ambiente diferente, eso te fuerza a reflejar más y pensar. Entonces estaba con un amigo, pero una buena parte del viaje estaba solo y yo creo que eso me permitió un poco como, sí, pensar en mi vida y también era un momento de tener experiencia increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Como estar en México, en pueblitos chiquitos, cruzando, pasamos por 16 estados, entonces yo pude ver una parte de México que muchos mexicanos no lo ven y es un país tremendo para conocer. Y siempre me llegaron con la puerta abierta en muchas partes, entonces hasta hoy es sin duda el viaje más especial de mi vida. ¿Qué aprendiste de ti en este viaje? Pues yo creo que, yo creo que varias cosas. Primero, me gusta estar en ambientes un poco, digamos, no diría incómodos, pero en ambientes que me empujan para estirarme en términos de cuando estás en un momento o una posición donde no estás cómodo, ya es claro que vas aprendiendo cosas. Si me pongo en una situación donde no comunico bien el idioma, no hablo el idioma, no conozco la cultura, me fuerza a como ver el mundo diferente. Yo creo que me vi diferente después de eso. Entonces, como participando en una experiencia que está fuera de su norma, te ponen, entonces es un medio cliché, ¿no? Que todo el mundo habla de tienes que estar como fuera de su zona de confort y todo eso, pero yo creo que viví eso y yo creo que me empujó más de, de ser como flexible en mi forma de pensar también y no estar cuadriculado en la forma que vi el mundo. Y eso creo que me ayudó como emprendedor, me ayudó como ser una persona que tiene tolerancia de diferentes personas. Entonces yo creo que me enriqueció mucho varias perspectivas y entonces algo que entendí de mí mismo que buscaba eso, ¿no? Esa emoción de estar en un ambiente diferente. Y cuando te diste cuenta o cuando te enterabas, bueno, en ese entonces como que no era tan in your face el hecho de saber todo lo que todo el mundo está haciendo, como ahora con LinkedIn, que sabes las rondas y los éxitos y los logros de todo el Sí. mundo. Cuando veías a tus excompañeros, a los que podían haber sido tus socios, empezar a tener éxito, ¿causó algún sentimiento de arrepentimiento en ti? No, es una muy buena pregunta y se nota que tú eres muy preparado con tus preguntas porque eh, mi roommate en la universidad, dos roommates de hecho, eh, era un momento en que me invitaron a hacer un emprendimiento con ellos, donde ellos se fueron a Londres y empezaron un negocio de venta de etiquetes de eventos. Ese negocio tuvo mucho éxito. Tenían 20 pico años, 27 años creo, vendieron la empresa, los 20 pico años, ganaron mucho dinero y yo había elegido ese camino de viaje, de hecho, seguí el amor en vez de como, porque había conocido a mi esposa en California y
le gusta decir que me importó para Colombia después, en este viaje a través de México y América Central, finalmente llegando a Bogotá. Pero yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que no tenía un momento en que, si hubiera hecho esto, yo siempre no vivo con mucho remordimiento en lo que hago y, y de hecho había un poco de sensación de que estoy aquí en Colombia en ese momento que pues adelantamos después de 5 meses en México, llegamos a Colombia, 6 meses en México y América Central, y no tenía dinero, eh, no conocía a nadie, y tenía que ser un profesor de inglés, tenía que pagar las cuentas de una manera. Entonces, te confieso que a un momento cuando mi amigo llegó y yo estaba tratando de emprender con cosas muy pequeñas y yo me acuerdo que él tenía ese dashboard de sus ventas y era como realmente ventas millonarias. Pues sí, había un momento en que dije, sería muy bueno no tener que preocupar y saber que mi futuro está asegurado. Em, pero te digo con mucha sinceridad que fue un momento muy, muy corto. Y fue un momento tal vez porque hablando con mi amigo Alex Torrenegra, una vez estuvimos hablando, Alex es un emprendedor muy serial pues un amigo muy cercano. Él me dijo, me preguntó si me sentía que tenía cierta como eh, rumbo inevitable al éxito, que algunos emprendedores tienen ese como casi una cosa irracional que pues en algún momento voy a conseguir esto. Y no estoy diciendo eso que no había conciencia, que no tiene todas las respuestas o que no era, nunca tenía síndrome de imposter, que siempre yo creo que llega a cualquier emprendedor, sobre todo cuando estás en momentos en que se siente que está como complicado la cosa pues hay duda que llega, eso siempre pasa. Pero de todas maneras, desde joven, yo creo que me creía mucho en mí y, pues eso fue algo que me sentía que era inevitable en algún momento, hasta que llegó un momento, antes de tener cualquier señal de éxito, escribí un documento que decía cuando tuviera, hablando de subjuntivo aquí en español, cuando tuviera ese éxito, pues no voy a ser más feliz. Mi felicidad viene algo que no conecta con cierto nivel de éxito. Obviamente, estando bien y no teniendo como, pues, falta de recursos para sobrevivir pues comida y techo y todo eso, pues hay un baseline, pero encima de esto, sabía que no iba a cambiar. Entonces, ya venía con la mentalidad que cuando pase eso, ¿no? No es que si pasara, cuando pase eso, no voy a ser una persona más feliz. Eso. Entonces yo creo que eh, la estructura mental que tenía, entonces viendo a mi amigo, ya volviendo a la pregunta, con su éxito, estaba feliz por él y al mismo tiempo, pues sabía que mi momento llegaría. Entiendo lo que estás diciendo y creo que cuando entiendes por qué estás haciendo tu trabajo, por qué estás emprendiendo y no estás enfocado en el éxito, al menos en términos monetarios, y te puedes enfocar en el propósito de la empresa, todo se hace mucho más fácil y es mucho más fácil también no afligirte o no anclarte o no apachurrarte por lo que pasa alrededor de ti. Tú estás enfocado en lo tuyo, sabes que va a llegar y que cuando llegue no va a cambiar nada. Es difícil tener paciencia. Yo creo que hoy en día todo el mundo quiere las cosas ya y yo creo que yo era así también, pero de todas maneras, si puedes jugar un juego a largo plazo, pues ya alcanzan las cosas con determinación y foco, ¿no? Brian, hablaste de que tu primer trabajo al llegar a América Latina fue ser profesor de inglés.
pero que eras muy mal profesor de inglés, es lo que escribes, y que incluso pagabas a gente para que te hiciera tus clases. Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo como la forma que vendí mi primer contrato como importante, que era como un contrato que merecía tal vez tener ayuda en lo que estaba haciendo. Yo caminaba por la Séptima, que es una calle principal en Bogotá, donde como es el centro de negocios. Y yo me acuerdo que miraba esos edificios grandes pues en algún momento entré. Eso es algo chistoso que va a parecer como raro porque no he contado de esta manera, pero con el mismo traje que tenía en el Super Bowl, que había comprado por $7. Entonces, haciendo la conexión, yo caminaba por las calles y entraba, yo me acuerdo, había un edificio, eh, era un edificio de ladrillo y tenía unos venados enfrente. Y me acuerdo con tanta claridad, entraba a ese edificio y cuando entré, había pues la seguridad es muy alta en Bogotá y todo el mundo súper bien vestido. Y yo me acuerdo que pasé la seguridad un poco conectando con ese tema de Super Bowl, ¿no? Haciendo la conexión. Y básicamente sentía que, pues, que necesitaba parecer que pertenecía al lugar, ¿no? Entonces pasé por la seguridad como si estuviera yendo al trabajo, ¿no? Y dijeron, señor, pues, ¿qué? No, I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Y seguí en el ascensor para poder hablar con clientes, porque no tenía otra manera de llegar a clientes sino pasando por ahí. Y cuando llegué allá, empecé en todos los pisos a parar y tratar de buscar a alguien para que estaría interesado en mis cursos de inglés de negocios, que tenía como mi plan de lectura. Entonces, de hecho, fueron como muchas que me cerraron la puerta, obviamente, hasta llegar al el piso 16, me acuerdo, era piso 16. Para ver, no en todos los pisos, pero casi todos, mirando quién sería un cliente potencial. Y finalmente llegué a corredores asociados y terminamos cerrando un contrato con esa empresa. Yo, cuando empecé a dictar las clases, yo creo que hacía un trabajo razonable, como creo que las clases estaban felices los estudiantes, pero sí me sentía muy inseguro en dictar clases porque hasta como mencioné algo de gramática en español, subjuntivo y pluscuamperfecto y lo que sea, y mi gramática en español no es tan malo. De hecho, estudié un poco de gramática para poder hablar bien. Pero cuando uno aprende su idioma, eh, no conoce los detalles de la estructura. Entonces, yo creo que era, no voy a decir pésimo, pero creo que era un profesor como mediocre o hasta malo. Entonces, eso llegó el momento en que necesito suplementar las clases y encontré un profesor que contratamos y él terminó haciendo casi todas las clases y yo manejando la parte comercial y relación con las empresas. Y Brian, ¿dónde entiendo que para muchos el tema de tener confianza y ahora sí que fake it till you make it es la manera de lograrlo? ¿Dónde se marca la línea entre ser un mentiroso directo y simplemente maquillar un poco las habilidades, capacidades de la misma persona o hasta del negocio? Es una muy buena pregunta y cuando cuento esas historias, como pienso, mientras comunico esto, como, wow, eso es totalmente casi lo opuesto de mi manera de ser ahora, en términos de la forma de tratar las cosas. Me gustan las cosas de 100% transparencia, de ser súper abierto pues esa línea está muy clara para mí hoy. Em, yo creo que es difícil porque, sobre todo, la importancia de hacer las cosas bien hecha y correcta pues manejar las cosas de una forma que merece como esa honestidad y lo que deben ser. En esos momentos me sentía que
no había otra manera. Entonces, y al mismo tiempo, no tenía claridad que no estaba lastimando a nadie realmente, como el resultado de pretender de hacer parte del edificio. Yo podía justificarlo porque pues yo sabía que no iba a hacer algo, no iba a llegar a robar la gente, ¿no? Entonces, hay reglas que se necesita romper a veces. Y los rebeldes son los futuros, a veces, emprendedores o líderes que cambian la forma que las cosas, ¿no? Y si no retamos y no desafiamos las estructuras que existen, pues obviamente diciendo eso con una brújula, se dice brújula como moral, ¿no? Si no tienes un compass que te direcciona, que yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y mi forma de medir eso, si llamo a mi mamá y digo, mira, hice esto, y ella dijo, eso no está bien, hijo, ¿qué estás pensando? Entonces, a veces hago ese ejercicio, qué dirán mis papás? Porque me siento que eran ejemplos de hacer las cosas correctas y bien. Y eso yo creo que me dejaba navegar cosas, pero es cierto, y hay momentos en que son situaciones eh, que no son tan blanco y negro en términos de una decisión. Hoy en día, yo siempre al lado, si tengo la duda, si es la cosa que tal vez puede ser percibido como no correcto, no lo hago y me siento que estoy en una posición que es más fácil hacer eso hoy. Hablando justo de ser atrevido, de llegar y de buscarte caminos como extranjero, en tu libro hablas mucho de David Vélez, ¿no? A quien ya también tuve aquí como invitado. Y tal vez ser extranjero en un lugar extraño, vamos, no tener conocimiento de la industria, ser un forastero, ser externo a una industria, hace que te sea más fácil entender los dolores y no frenarte por los prejuicios o las predisposiciones o preconcepciones de lo que es o no es posible. Cuéntame un poco, tú viviste una mala experiencia al intentar rentar un piso en Colombia y es de ahí que sale la idea de Viva Real, igual que le sucedió a David con los bancos en Brasil. Cuéntame un poco de esa experiencia. Pues yo estaba viviendo en Bogotá. De hecho, las primeras semanas estuve, de hecho, en un motel. No sabía que era un motel en Latinoamérica. Pensaba que era un hotel barato. Entonces, terminé hospedándome en un lugar muy feo y fue pues cuando me acuerdo cuando una noche salimos al teatro y pues la esposa de mi familia en un lugar muy feo, parte de la ciudad como no muy seguro, me dejaron en ese sitio. En ese momento, pues, la familia y mi esposa dijeron, no puedes dejarle ahí como quedar, tienes que ayudarle a buscar otro sitio. Terminé en otro sitio, pero durante ese tiempo me di cuenta que quería quedar más tiempo. Entonces empecé a buscar y en la época la forma de hacerlo era buscar en los clasificados. Entonces busqué en los clasificados, encontré un aviso, contacté a la gente y marcamos una charla. Y cuando nos sentamos y hablamos de lo que buscaba, el señor sacó de su briefcase una lista de 15 inmuebles y dijo, tengo la propiedad que buscas, está en esta lista. Y dije, bueno, perfecto, vamos a empezar a mirar los sitios. Y dijo, no, eso va a ser 10,000 pesos. Y terminó cobrándome por ver información. Y eso, un poco del gringo, ¿no? Como aprovechando de que no tenía conocimiento. Y al mismo tiempo estaba como necesitaba salir, estaba hasta aquí con donde estaba quedando. Entonces, infelizmente, pues pagué de una forma como un poco vacilando un poco si debo hacerlo, pero pagué el dinero. No era mucho dinero, pero después empecé a visitar los inmuebles solito y el primero ya estaba arrendado, el segundo era muy grande
En fin, pasé todo el día y gasté todo el día sin éxito y una pérdida de tiempo. Entonces yo creo que fue ese momento que pensé, tiene que ser una mejor manera de hacer esas cosas. Entonces, yo creo que eso me dio la inspiración y un poco el empuje mira, eso no está bien, lo que existe en el mercado. Entonces, eso fue como las semillas plantadas para tratar de cambiar y centralizar toda la información para que hubiera más transparencia de ver todos los inmuebles en el mercado. Y entiendo que estabas solo en ese momento y que conociste a tu cofundador de una manera bastante extraña. Cuéntame cómo conociste a tu cofounder. Bueno, ese momento sí estaba ya en el momento que conocí a Thomas, estuve dictando clases de inglés y había tenido problemas con mi visa porque como cuando entras a un país tienes límite de tiempo y había pasado los 3 meses que te dan cuando entras en un país. Entonces tuve que ir a inmigración para pagar una multa y extender mi visa y yo me estaba en la fila y tenía un estudiante, de hecho en Correos Asociados, donde esa empresa que estaba con el contrato, y ese ejecutivo quería aprender alemán. Entonces, cuando estaba en la fila esperando mi turno, en ese lugar burocrático que puedes imaginar, inmigración, yo vi ese tipo con su pasaporte de Alemania. Entonces, yo creo que una cosa que los emprendedores hacen es buscan oportunidades, pues hice la conexión. Es una cosa como muy aleatoria, pero dije, Tomás, pues no dije Tomás, pero dije, oye, hola, ¿qué tal? Tú eres de Alemania, ¿no? Y empecé a hablarle, y porque dije, tengo un estudiante que quiere aprender alemán. Entonces, eso fue de pura casualidad otra vez que a final de las cuentas, pues él estaba también como mochilero y quería extender su viaje. Entonces, eso fue, empezamos a hablar y tenía interés porque necesitaba la plata también. Y a final de las cuentas, como terminamos hablando y haciendo amigos, y la realidad es que los dos teníamos interés en tecnología y él tenía un poco más experiencia con la web en la época y yo un poco más en sales and marketing, en venta y mercadeo. Entonces empezamos a colocar las cabezas juntas y pensar en ideas porque queríamos seguir el viaje. Entonces, sí, conocí a mi socio en un lugar muy extraño que pagando una multa para extender. Básicamente era un inmigrante ilegal, ¿no? A fin de las cuentas, ¿no? Entonces, estoy preocupado porque ese show va a parecer que estoy como totalmente quebrando todas las leyes y reglas y el título va a ser como el rebelde que no sigue las leyes, pero espero que no me juzguen. Nadie te va a juzgar. Y entonces deciden fundar Viva Real. Después de tu experiencia, se juntan las mentes. Algo que es muy interesante y que también mencionas en tu libro muy puntual, que ahorita vamos a entrar más a eso, pero me pareció de los mejores libros como no sé si es como el 0 a 1 de Peter Thiel, pero mucho más digerible. Eh, ¿Cómo deciden cómo dividir las acciones tú y tus socios? Ya. Bueno, eso es un tema como que yo creo que es delicado para muchos. Yo creo que la tendencia de los emprendedores en muchos sentidos es como dividirlos de una forma equivalente, como igual, ¿no? Eso es lo creo que la mayoría de los emprendedores piensan que deben hacer. En mi caso, hicimos eso y de hecho, como éramos tan sin experiencia, los dos queríamos ser el CEO o en la empresa, cuando formamos la empresa, tenía que escribir en la documentación, en la Cámara de Comercio, el gerente general y el gerente suplente. Y imagínate, yo conociendo a una persona pocos meses después, estamos hablando, y pues yo quiero ser el gerente general, pues eso, y él también. Entonces, de hecho, terminamos
haciendo un coin flip de una moneda que no es recomendable para hacer, pero eso es lo que hicimos. Y yo terminé perdiendo. Entonces yo era el gerente, el subgerente general y él era gerente general. Y de hecho fue una bendición total porque al final de las cuentas eso fue en los documentos y él tenía que firmar todo, ¿yo? Y yo no como tenía que hacer los papeles, las vueltas y todo lo que necesitaba. Entonces llegó a ser un papel más administrativo de cualquier cosa. Al final de las cuentas, como eso fue, hasta no teníamos Vivo Real, eso fue, estábamos haciendo websites, traducciones al inglés, traducciones al español desde Colombia. Y entonces el negocio como no tenía como mucha estructura, pero a los poquitos pues llegamos a tener más claridad de los negocios y las oportunidades y el tema de bien raíces entró y terminamos ya entrando con Vivo Real. En ese momento fue más claro porque teníamos más años de experiencia trabajando juntos. Los papeles llegan a ser más claros, ¿no? Pues él tenía ciertas fortalezas que yo no tenía y igual yo que él no tenía. Entonces, en mi punto de vista, hablando de papeles y después vuelvo al tema de acciones, quien está como más externo, si vas a construir un negocio que va a requerir como capital o venture capital para crecer y ganar share de mercado, pues yo creo que la persona que es más externa y que comunica con inversionistas y un poco más comercial en ese sentido, probablemente debe ser el CEO de la empresa. Y dividimos los papeles, los roles, como él trabajaba mucho en el producto, yo en el área comercial, yo inversionistas, y hicimos, reclutamos juntos. Entonces, pero había como claridad de los enfoques, ¿no? En términos de acciones y ownership, él y yo compartimos 50 y 50 en el principio, pero se notaba que para hacer lo que queríamos iba a necesitar capital. Entonces, yo terminé como ganando un poco más de ownership porque tenía el dinero para invertir en la época. Tenía un apartamento que había vendido, que era el único asset que tenía. Y este bien que tenía lo vendí y decidí colocar todo el dinero en la empresa. Entonces, este como cambio de acciones no fue dramático, pero a final de cuentas terminé con un poco más. Y eso yo creo que se resuelve entre los emprendedores si tienen parecidos niveles de experiencia. Se puede dividir las acciones de esa manera. Normalmente en las empresas hay cierta experiencia, hay cierta, si sea liquidez, si sea como manejo de otros negocios o de cierto éxito. Entonces, yo creo que el mito de que debe ser igual, yo creo que no es siempre saludable y lo que deben tener todo el mundo. En este caso, pues es importante tener tal vez alguien para decidir ciertas cosas si llega el momento, pero normalmente no llega a decisiones tan claras de, bueno, vamos a votar y decidir esa cosa, pero a final de cuentas, como yo creo que eso es algo positivo que llega a tener como alguien que tal vez tiene un poco más equity. Sí, tú has dicho y lo escribes en tu libro que no recomiendas esta figura que es muy popular últimamente de co-CEOs. Yo mi primer emprendimiento fui co-CEO con mi cofundador 3 años, ¿no? O 4 años. Hasta que nos dimos cuenta que no había, eso estaba afectando más negativamente al equipo que positivamente y fue el momento también en que se dio mi salida de la empresa. Em, Pasando a algo que acabas de mencionar ahora. Eh, Hablas de que invertiste todo tu patrimonio en esta empresa. Vendiste tu departamento. Tú ya estabas casado porque para eso te fuiste a Colombia. Y meter todos los huevos en una canasta, en algo que es totalmente nuevo. ¿Cómo fue esa conversación con tu esposa? Buena pregunta. Pues
Sí, yo me acuerdo esa conversación y como dije a Andrea, mira, creo mucho en lo que estamos haciendo, yo creo que hay mucha oportunidad en Brasil. El dinero que requería en el momento era para expandir a Brasil y enfocar en ese mercado. Entonces fue muy, muy pesado, como imagínate, y yo no sé si eso es una cosa colombiana, pero eh, las mujeres colombianas, yo he visto que valorizan mucho su casa, y de hecho yo creo que cuando empieza una familia, no teníamos hijos en la época, pues buscas a cierta estabilidad, ¿no? Y yo creo que, y en el caso, como hablando de un poco más personal, ella se movía mucho a sitios diferentes, entonces tenía ese desafío de su crianza, de su niñez, de estar siempre moviendo y mudando, y fue un caos para ella, para ella. Entonces, yo creo que era aún más complicado en la situación con nosotros porque ella tenía esos recuerdos no tan felices de estar moviendo eh, a cada 1, 2, 3 años. Entonces, eh, esa conversación fue difícil. Yo creo que cuando lo dije, como esperaba que reaccionara de una manera. Y ella, pues yo creo que una cosa positiva es que siempre creyó en lo que estábamos haciendo y pues llegaron momentos de duda que pues podemos explorar también si quieres, pero yo creo que al final de las cuentas se necesita tener de pareja una confianza tremenda. Y de hecho hay un libro en inglés que se llama Thriving and Surviving in a Relationship with an Entrepreneur. Ya, Básicamente, sí, cómo se traduce, pues, recomendaciones para pareja, para tener éxito en ese como camino brutal que existe, ¿no? Básicamente es el concepto. Y sin duda, pues, sin el apoyo de ella, pues yo creo que hubiera sido súper difícil. Entonces me confió. Eso no quiere decir que no dudó en algún momento, porque sí hubo momentos en que, momentos pesados de complicaciones, ¿no? Pero al final de cuentas, pues yo creo que depositó mucha confianza en mí y mis capacidades y pues al final de cuentas, pues las cosas funcionaron y todavía estamos casados, ¿no? Que termina feliz la historia. Entonces, hay ya un con par hijos, de, entonces ya cambia la cosa. hay un par de cosas que quiero desempacar de esto, porque sé que hubo momentos muy difíciles. Eh, una vez que ya habías invertido todo tu dinero y que parecía que la empresa iba a tener que cerrar. Cuando esto sucede, ¿qué relación tiene tu familia o tu pareja en cómo estás preparado para superar estos momentos o estos obstáculos? Pues yo creo que lo que tal vez, bueno, mencionas eso, la que viene a la mente fue el momento en que estuvimos en el apartamento de mi socio, pues agregamos otro socio de Brasil y estuvimos en su apartamento de una habitación y estuvimos durmiendo en la sala de ese apartamento chiquito, ese departamento chiquito. Y yo me acuerdo, era como, yo creo que era febrero de 2011, si no estoy mal. Y en esta época, pues es época de lluvia. Yo me acuerdo, había una tormenta afuera, estuvimos en ese pequeño apartamento, ya varias semanas viviendo en ese apartamento con mi socio y su esposa, ¿no? En ese apartamento de 40, 35 metros, era no, súper pequeño. Y yo me acuerdo que ella me pidió como, me dijo, yo quiero hablar contigo, hablemos abajo allá en la entrada del edificio. Entonces bajamos y yo me acuerdo saliendo del ascensor y vimos como en el lobby, en la calle, estaba, tenía un aguacero en las calles, hasta como parecía un río y en São Paulo, pues es una ciudad grande, hay basura, es como casi basura flotando en la calle, como, y parecía de verdad un río.
yo creo que, y como con truenos y todo, yo me acuerdo que cuando ella salió del ascensor, no hablamos nada del ascensor, bajamos y cuando entramos en el lobby, ya empezaron a salir, pero volar las lágrimas. Y ella dijo, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Y eso fue un momento muy pesado para mí porque recientemente habíamos vendido nuestro apartamento, colocamos 80%, 90% de dinero en Brasil, en esa empresa, estamos en Brasil, no teníamos familia, no teníamos amigos, era solitario, complicado. Y yo creo que como casi le dio permiso llorar cuando vio ese agua saliendo como una locura, como un río. Y yo me acuerdo que obviamente me sentía muy mal, me sentía como terrible, ¿no? Como estoy haciendo eso y está sufriendo mi esposa. Y pues yo me acuerdo que como paré un segundo, dejé ella llorar un poco, ella como paró, fue intenso y después paró y dije, confíame, le miré los ojos, confíame, todo va a salir bien, tienes que confiarme. Y ella como sacó las lágrimas así, como y se compuso y ahí no dijo nada. Y no hablamos después de eso y subimos al apartamento y pues fuimos en el camino. Entonces, yo sé que hay momentos así que son súper difíciles y entonces por eso tengo mucha empatía con los emprendedores. Yo creo que eso me hace un buen inversionista y un buen amigo a emprendedores porque los emprendedores donde estoy muy cercano, que saben de mi experiencia, les gusta porque saben que sufrí mucho también. Entonces, esa miseria le gusta tener ese como confort de otra persona que ha vivido su experiencia. Pero hablando de pareja y familia, pues eh, yo creo que lo que traté de hacer después de eso, y no fui súper bueno en eso, traté de tener una vida medio equilibrada en el sentido de que, bueno, cuando teníamos hijos, vamos a cenar juntos 4 días de la semana. Entonces empecé a tratar de desarrollar ciertas rutinas para unirnos como familia y tener nuestros tiempos como que valorizamos, que eran sagrados para nosotros. No fui perfecto, para ser súper sincero, pero yo creo que mejoré durante los años y hoy en día yo creo que estoy haciendo bien con eso, mejor que los días como el principio donde está todo sin saber qué va a pasar, ¿no? Y dime algo, Brian, ahorita que evalúas a muchos emprendedores para asesorarlos, pero muchos también para ser su inversionista, ¿qué tanto peso o no sé si siquiera tiene algún peso en lo absoluto en tu decisión de invertir su relación de pareja? Bueno, probablemente no entro en súper detalles a eso los emprendedores normalmente, ¿no? Yo creo que es una pregunta interesante. Nunca había pensado tanto. Entonces, yo creo que la respuesta, me preguntas si pregunto sobre la relación que ellos tienen en su familia y su estado, Pues sí, o sea, si entro en imagínate, eso. vamos a regresar a ese momento en el que vendiste todo Ya. porque igual y convenciste a tu esposa y estás viviendo en la sala de tu socio y lejos de tu familia. Si tu esposa te hubiera dicho, esto se acabó, no confío en ti, nos vamos de regreso a Colombia, ¿qué hubiera sido de tu emprendimiento? ¿A qué le hubieras puesto más peso? Y creo que muchos emprendedores se pueden ver en esa situación. Sí, yo creo que es algo que, como cualquier cosa de relaciones, está basado en la comunicación y en la confianza y el trust. Entonces, yo no creo que como inversionista he entrado mucho en detalles sobre el estado de eso. Más bien como trato de ser un recurso para los emprendedores que pues se están pasando. He visto emprendedores que han tenido padres que han fallecido o relaciones que se han terminado. Entonces,
yo creo que lo que subestiman los inversionistas es el lado humano de las cosas. Y al final de las cuentas nos gusta hacer negocios y nos gusta como relacionarnos con gente que respetamos y que también podemos aprender y que nos escuchan y que se nota que les importa nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que mi lección principal es siempre tratar a la gente muy humana y valorizar los estados mentales que pueden existir, porque son altos y bajos. Yo digo que este vida de emprendedor, la jornada de emprendedor es como una montaña rusa, ¿no? Subidas y bajas, y de hecho su mejor día y su peor día a veces es el mismo día. Entonces, cuando uno se pone así en ese contexto, entendiendo eso y pudiendo relacionar con quien está en la lucha de emprender, yo creo que ganas mucha confianza y me gusta hacer la primera llamada cuando está algo muy complicado, porque eso para mí es la forma de medir que he construido una relación duradera, ¿no? Que vale, ¿no? Regresemos un poco a Vivarreal. ¿Cuándo supiste que tenías algo grande? ¿Cuándo supiste que sí iba a funcionar? Diciembre 2011, diciembre 15, diciembre 2011. ¿Por qué ese Fue día? un momento que estuve en Bogotá en la época. Mi socio que llevamos como 6 meses y trajimos Diego Simón, que era un brasileño que había estudiado con él en Argentina en 2001 y reconectamos 10 años después. Y él eh, nos presentamos los servicios a los clientes en junio, julio y le regalamos gratis una prueba de Vivo Real para que conociera los clientes. Y hasta no teníamos como métricas y claridad si habíamos generado valor para los clientes. Vivo Real, para los que no saben, es un marketplace de muebles, ¿no? Entonces, recibimos apartamentos, casas que están en el marketplace, inmobiliarias y corredores, agentes inmobiliarios, colocan sus inmuebles, generamos contactos y ellos venden o alquilan los departamentos y casas. Un poco lo que fue aquí en Bueno, México, teníamos. lo que fue aquí en México, metroscúbicos.com, que fundó Eberto Taracena, probablemente lo Sí, conoces. sí, pero mucho mejor. No, estoy bromeando. No, estoy bromeando. Obviamente, pues es un poco diferente, pero sí, yo creo que es una buena relación para quien está escuchando en México. Entonces, nosotros básicamente cuando hicimos esa prueba gratuita de 6 meses, no sabíamos si generamos resultados, valor. Entonces Diego fue a esa reunión comercial después de 6 meses, ciego, ciego, ciego. Llegó y dijo, bueno, funcionó muy bien, ¿cierto? ¿Te gustó, cierto? Y el cliente como paró sí, nos gusta y queremos renovar por un año. Y terminamos con un contrato pagando adelantado. Fueron como en dólares, sería como $2,000 prepagos por el año, 2,500. Y en el mismo día visitamos otro cliente que fue la primera vez que como tratamos de cerrar una venta, ¿no? En el primer como creo que 15 o 16 de diciembre, no me acuerdo la fecha, pero en esta época, mitad de diciembre, dos clientes enseguida, mismo día o día siguiente, terminaron con contratos prepagos. Entonces ganamos como $5,000. Fuimos de $0 a $5,000 de repente. Y Diego me llamó y dijo, Brian, yo creo que esa cosa va a funcionar. Y eso fue el momento ajá para nosotros que, bueno, estábamos en un camino cierto y sabíamos que había 40,000 inmobiliarias en Brasil y pues ya fue el product market fit fue claro. Ahora, levantaron, me parece, más de 70 millones de dólares en todo el tiempo
de crecimiento de Viva Real. Pero hubo periodos, y lo mencionas como de 5 años, en los que la evaluación fue bastante estable, plana, no, por más que se crecía de manera local, los efectos del tipo de cambio hacían que se contrarrestara ese crecimiento y la evaluación de la empresa simplemente no crecía, lo que seguramente generaba un poco de inquietud o inconformidad por parte del equipo. ¿Cómo lidias con la moral de no solo del equipo, sino también de tu equipo fundador cuando hay periodos de no crecimiento? Bueno, la realidad es que estuvimos creciendo y lamentablemente Brasil en algún momento tuve un choque de cambio donde perdió. Cuando empecé en Brasil, el real era 1.6 reales por el dólar y hoy en día está encima de 5. Entonces perdimos 3 veces el valor desde cuando empezamos hasta que cuando vendimos la empresa. Entonces, la cosa irónica de eso es que crecemos 3 veces durante ese tiempo, pero estuvimos en el mismo lugar. Entonces, los cambios, para mí, mi frustración fue que hubiéramos crecido 15 veces o 10 veces y no 3 veces. Entonces, eso fue la frustración. Yo creo que en términos del equipo o los fundadores, hasta los inversionistas, nunca me sentía como una gran presión de todo el mundo reclamando o complicaciones, porque sí, estuvimos creciendo. Estuvimos creciendo 50% al año por muchos años, entonces 60%. Yo me acuerdo que triplicamos, doblamos otra vez y ahí llegamos a 60%, 70%, 50% y ya bajamos a 30% de crecimiento anual. Entonces, para cualquier persona que está mirando eso en su junta, en el equipo comercial, nadie está diciendo, bueno, estamos yendo mal, ¿no? Llegó un momento en que cuando fusionamos la empresa con la competencia, en que había crecimiento negativo por unos 2 trimestres. Eso sí fue difícil. Y el problema con esto fue que la expectativa que teníamos para nosotros, probablemente falta de experiencia y tal vez un poquito de falta de ejecución, pero más que todo yo creo que experiencia tal vez está conectado con la ejecución. Tuvimos problemas en la fusión porque eran 2 empresas de 600 personas. Mucha redundancia. Entonces tuvimos que salir de 400 personas en esta fusión. Y eso obviamente afectó mucho el crecimiento. Entonces eso sí fue difícil. Yo creo que la expectativa que teníamos para nosotros y que habíamos comunicado en nuestra junta directiva fue que vamos a tratar de mantener el crecimiento de 20 a 30%, pero mirando para atrás, lo que hubiéramos hecho era que no vamos a crecer por 1 año o 2 años mientras arreglamos ese monstruo que creamos y vamos a llegar a un punto en que podemos reacelerar el crecimiento, que sí pasó después de 18 meses, pero lamentablemente el momento que hicimos eso fue el momento en que llegó SoftBank, llegaron otros players que habían levantado dinero y algo muy importante para los emprendedores es tienes que mantener control de la narrativa, ¿se dice? ¿O narración o narrativa? Las dos, está bien. La ¿Cuál de narrativa los está dos? bien. Ok. La narrativa está bien. Sí, la narrativa de su empresa, porque si no cuentas tu historia, alguien más te va a contar, le va a contar su historia. Entonces, en ese momento, pues, yo creo que empezó a salir de nuestras manos como la percepción. Y cuando una empresa de tech, sobre todo respaldado por Venture Capital, no crece a los 50%, 60%, lo que sea, ya empieza a poner en duda que
¿será que esa empresa va a poder seguir creciendo? Y yo creo que manejamos eso de una forma mediocre en el proceso de fusión y creación de expectativa. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de la fusión? Bueno, yo creo que me enteré de cosas. Yo creo que más que todo había consejos que no escuché porque yo creo que era complicado. Hicimos una fusión con nuestra competencia. Nuestra competencia era mayor que nosotros. Cuando empezamos, eran 20 veces mayor. Después de ejecutar como loco por 5 o 6 años, llegamos a ser 30% más pequeño. Entonces cerramos la brecha mucho. Una empresa respaldada por la empresa de medios más grande de Brasil. Cuando llegamos a negociar y cerramos el acuerdo, yo creo que traté de ser diplomático, demasiado. Y ejemplos de eso, una cosa que no movía era que el CEO de la empresa combinada tiene que ser de nuestro lado. En la época yo era el presidente del consejo y tenía un CEO, Lucas Vargas, y exigía que cualquier cosa que decimos, él tenía que ser el CEO de la empresa combinada. Y eso para mí fue obvio, porque veníamos aquí atrás muy chiquito, con poco dinero en comparación con nuestra competencia principal, y casi superamos y íbamos en un trayecto para superar la competencia. Entonces, para mí era obvio, pues el CEO debe ser de nuestro grupo porque ejecutamos mejor. Pero por un lado, pues que eran más grandes que nosotros, yo llegué a ser como más, y yo creo que en el lado de un grupo de medios muy grande que había perdido a un pequeño empresa o cierta manera perdido porque tenían todo el market share y llegamos y empezamos a conquistar. Yo creo que la política de una empresa grande así es que quieren como salvar su imagen, ¿no? Y decir que, entonces, dos cosas. Uno, el CEO de la empresa que fusionamos, hubiéramos despedido a él, como decir, mira, chao, pero le colocamos en la junta directiva. Más por como para que no pareciera que como llegamos, la empresa pequeña llegó y conquistó ese empresa gigante y pues le sacamos el CEO. De hecho, me acuerdo de una conversación con él que fue complicado, que en la negociación nos sentamos y cenamos. En la primera cosa que le dije es que tú sabes que no puedes ser el CEO de la empresa combinada, ¿no? Y él volvió a su grupo de medios y dijo, parece que yo ni hicimos un negocio y fue despedido por Brian, porque sabía que no era la cosa que iba a funcionar. Entonces, para ser como, yo fui demasiado suave después de eso, porque quería hacer un deal y le colocamos él en la junta. Eso generó un montón de problemas políticos porque todo el equipo que quedaba de parte de ellos hablaba con él y hablaba mal del otro equipo. Entonces, no había unidad de las partes. Entonces, mantenemos la mitad del equipo ejecutivo de ellos y la mitad de nosotros, que es una idea pésima, 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 porque culturas diferentes, formas de pensar diferentes, estrategias diferentes en cierto sentido. Entonces, tienes que tener liderazgo, tienes que tener claridad, y eso es lo que hace un líder de una empresa. Entonces, era aún más costoso para nosotros hacer eso. Bueno, fast forward 9 meses, lo que respondiendo a tu pregunta, lo que me hubiera gustado, cuando el momento que supe que no iba a funcionar de esa manera, hubiéramos salido de toda la gente del otro lado. Pero demoramos 9 meses y finalmente salimos de los otros ejecutivos de la empresa con que fusionamos. Y las cosas mejoraron muchísimo ya de esta fecha, septiembre, 9 meses después,
ya empezamos a hacer un turnaround, pero tuvimos que reconstruir el equipo y un montón de cosas. Entonces, velocidad, si estás jugando ajedrez y estás ganando con un mestre ajedrez mundial, pero yo puedo mover 2 veces a una vez a mi competencia, yo lo puedo ganar un genio, porque tengo la ventaja de velocidad. Y eso, perdimos velocidad, abrimos espacio para competencia y también no fuimos tan sexy para los grandes inversionistas como SoftBank y los demás. Brian, como emprendedor, muchas veces eres como este buffer entre el equipo y la realidad, ¿no? Eres un poco el punching bag y, y muchas veces compartamentalizas o te guardas cosas como tú lo hiciste incluso con tu socio para protegerlos, pero ¿en dónde se marca la línea entre lo que debes compartir, lo que no, qué se comparte con quién? ¿Cómo piensas de esto ya después de haber pasado todo el proceso de fundación a venta de tu empresa? Osvaldo, es una buena pregunta y yo he tenido que aprender de manera como en la práctica, ¿no? Lo que te refieres, creo, es en el principio de la empresa el estrés de estar acabando con el dinero. En 2011 teníamos 20 y pico de personas en la empresa y yo me acuerdo que ya teníamos problemas de dinero en esta época por un largo tiempo y no estamos pagando nuestros salarios como para los fundadores, nada. Entonces, porque no tenía dinero. Y llegó un momento muy serio y yo me acuerdo que cuando compartí eso con mi socio, él se ponía muy nervioso, obviamente, y además yo fui el responsable para levantar dinero. Entonces, viendo la reacción de él, como empecé a no contarle todos los detalles, porque cuando le contaba en el principio tenía que después consolarlo un poco. Entonces, no quería que él se preocupara porque una distracción. Ya con más perspectiva y maturidad, eso es estúpido. Tienes que ser muy abierto con sus socios, tienes que ser transparente, tienes que estás en eso juntos, ¿no? Entonces, hoy en día yo no practico eso y yo creo que fue más de falta de experiencia que hacía eso. Entonces, yo voy al lado de ser súper abierto y transparente ¿Con todo el y equipo? lo que Malcolm, una buena parte del equipo, yo creo que hay una línea probablemente que, que no quieres asustar a todo el mundo, entonces de no decir ciertas cosas, no decir que estás como guardando, sino que si te debes, primero una cosa es tus socios y otra cosa es una persona que acaba de juntar el equipo y crear en tu sueño loca, ¿no? Yo creo que eh, en general me parece la transparencia es la mejor manera de ir. ¿Por qué? Porque cuando estás en el principio y hay muchos desafíos y mucha incertidumbre, tú tienes que contar esa incertidumbre con los demás porque vas a atraer también personas que entran en guerra y no están ahí preocupados o, digamos, el DNA de la gente o ADN, no sé, DNA o ADN o ADN. lo que sea en español, ADN está compuesto por retos y desafíos que les gusta. Yo voy al lado mucho de la transparencia porque la realidad es que si tú estás entrando en ese desafío de ser emprendedor y luchar para sacar adelante sus cosas, yo creo que la gente subestima que se puede cargar mucho los demás. Y un emprendedor tal vez que no tiene toda la experiencia piensa que tiene que hacer todo solito. Obviamente
hay ciertas cosas que probablemente mejor evitar comunicar, pero para que no todo el mundo esté preocupado. Pero en general, yo creo que para como tener todo el mundo en la misma página, no, antes pensaba que era mejor guardar las malas noticias, pero me di cuenta que es mucho más productivo dar detalles de eso porque la gente se suma, la gente van juntos contigo y se animan. Entonces, yo creo que es una cosa que mal calculan los emprendedores y piensan que tienen que guardar solito todo y cargar todo y eso se nota que hay interés y si piensan en equipos de fútbol o lo que sea, cuando es un momento difícil, todo el mundo se viene juntos y llegan a superar obstáculos. Eso unifica el equipo más, se genera más como solidez en ese team. Entonces yo creo que subestiman eso como los emprendedores a veces. Pero el día que le escribiste la carta a Ben Horowitz, me parece que estabas pasando un momento como de esos días que dijiste hace un momento, el mejor día y el peor día en el mismo día. Sí, de hecho voy a buscarlo porque lo tengo aquí. um, y yo creo que sirve como para recordar como el estado cómo estaba en ese momento. Bueno, escribí una carta larga después de haber leído The Hard Thing About Hard Things, que es una gran inspiración para mí, de hecho, en mi libro que escribí. Y había un momento en la jornada de emprender, de hecho, era abril 11, 2014. Me acuerdo que esta semana había ganado un premio de el emprendedor del año en Brasil. Entonces fue como un momento donde mis compañeros de ese ecosistema básicamente me nominaron y dijeron que era el emprendedor del año. Entonces hubiera sido como un momento de mucho orgullo y celebrar con la comunidad del reconocimiento, pero era unos peores momentos. Me acuerdo que muchas cosas pasaron al mismo tiempo. Primero, yo me acuerdo que tal vez todo el mundo pensaba que las cosas estaban andando súper bien y pues que bueno, levantó dinero, está creciendo mucho. Y sí, estábamos creciendo, pero al mismo tiempo me acuerdo como volviendo a esas como tormentas en São Paulo. Durante alguna tormenta, lightning o un trueno, o si se dice trueno, Ujú. Un relámpago, un lightning, trueno. un Sí. rayo, sí, un rayo eh, pegó nuestro, algo como cerca del edificio y toda la red de nuestra oficina estaba fuera por como 4 o 5 días. Entonces, no había luz, no había internet y teníamos 130 personas en la oficina. Entonces, la ironía de yo estar como yendo a este evento cuando estoy tratando de arreglar esta locura, como, ¿cómo voy a...? El home office casi no era la norma. Gente no hasta tenía computadores en su casa, algunas personas, como, entonces, era súper complicado y todo el mundo como me veía como, qué bueno. Y yo me gusta la imagen que había leído en un artículo de Inc. Magazine. Es una imagen de un emprendedor que está sobre la espalda de un león y todo el mundo mirando qué coraje tiene ese emprendedor, qué impresionante que tiene. Y todo el mundo como mirando con ojos impresionados de que están sobre ese león. Y el emprendedor pensando, ¿cómo llegué a ser en este león? ¿Y cómo paro? ¿Cómo sigo para que no termino comido por el león? Y yo creo que ese es emblemático, es simbólico
a ese vida emprendedor, ¿no? Todo parece que está yendo bien y de hecho hay una presión muy grande a los emprendedores. Tú preguntas cualquier emprendedor, cualquier momento, ¿y cómo va el negocio? Súper bien, estamos sacándolo del estadio y la realidad es otro, ¿no? Es imposible que esté así todo el tiempo. Entonces, esta carta que escribí, probablemente como más por mí, primero leí el libro, yo creo que me pegó duro el libro, yo me acuerdo y compartía varias historias con él, porque era el primer momento y que sentía que no estaba totalmente solo en este camino de emprendedor. Entonces, yo creo que eso también fue una inspiración de querer dar de vuelta algo para la comunidad de emprendedores en Latinoamérica, ¿no? Ahora, ¿cómo evitas o qué hablas con los emprendedores para ayudarlos a que no lleguen a este punto en el que sienten que el mundo se les viene encima? Yo viví una situación muy similar, ¿no? Hace algunos años, igual, fue un año en el que llevábamos un par de premios y revistas y demás, y por dentro yo sabía que no estaba donde quería yo estar. Y es muy difícil porque luego no hay con quién hablar este tipo de cosas. Hoy, a través de la actitud que ahora vamos a hablar, y bueno, con el libro estás haciendo un poco de esto, pero como inversionista Ángel, como consejero, como asesor, ¿qué es lo que le dices a los emprendedores para evitar llegar a ese punto? Yo creo que cuando el año pasado, cuando estuve esperando nuestro negocio cerrar, empecé a distraerme y la forma que hice eso fue, hablé con más de 100 emprendedores, 150 emprendedores en toda la región, desde México hasta Argentina. Y lo que hice fue, mira, si quieres hablar de sus negocios, si quieres feedback, yo estoy aquí para apoyarte. Y primero, como lo que estamos en una época donde la calidad de emprendedores es mucho más alto, las ambiciones son más grandes, las visiones son más interesantes que hace 10 años cuando empecé BioReal o hace 12 años. Entonces, eso fue una inspiración para mí de tratar de democratizar más los conocimientos. Y una cosa que sabía en esto es la importancia de tener una comunidad. Si estás, la palabra es solitaria, viene y vuelve con todos los emprendedores que hablo. Más que todo en esa época donde no estamos yendo a lugares como para reunirse con tanta frecuencia como antes. Eso es una cosa real. Esa soledad es algo que existe con los emprendedores. Entonces, lo que decidimos hacer es reunir esos emprendedores, colocamos juntos esos emprendedores y yo creo que sus peers o sus colegas están en lo mismo. Y me experimenté eso cuando estaba en Brasil. Una cosa que me ayudó mucho, tenía un grupo de 5, se llama el grupo de desayuno, el Breakfast Club, y los 5 nos reunimos cada mes en oficina de uno de los emprendedores y tenemos un cafecito, un desayuno. Y fue un momento en que había confianza para compartir desafíos y también dar como feedback a cosas. Mira, estoy haciendo ese plan de stock options, qué han hecho en su empresa. Entonces fuimos 5 emprendedores y fue una gran ayuda porque me sentía que no estaba solo y además hay experiencia y algunas personas están un paso adelante con X, un paso atrás Y aquí. Entonces con eso permite que disculpa el portugués, permite que tú tengas me sale el brasilero, que tengas la oportunidad de compartir y ayudar, ¿no? Entonces eso yo creo que es una cosa muy valiosa de Silicon Valley. Si quieres tratar de un tema de
de growth, tú cruces la calle y hay alguien especialista. Entonces yo creo que esta comunidad que sirve para apoyarnos, para levantarnos también, y que no tiene una mentalidad de que si yo me voy aquí, tú tienes que estar abajo. Es que en los barcos, cuando aumenta el mar, los barcos suben juntos. Y eso, si tenemos esa mentalidad, es más saludable para el ecosistema. Tú llegas a ser más útil porque crees valor para los demás. Después la gente quiere ayudarte. Y una cosa que aprendí con tanta como claridad es que cuando genero valor para los demás, yo gano 10 veces más. Entonces lo hago sin intención de ganar algo de vuelta, pero termino muy rico en mis aprendizajes y experiencias. Entonces cuéntame un poco cuál es el objetivo de Latitud. El objetivo es, primero, aumentar y crecer el early stage emprendedurismo en Latinoamérica a través de comunidad, a través de conocimiento, a través de capital. Y nosotros estamos reuniendo los mejores emprendedores en toda América Latina para juntar la comunidad. Tenemos un programa de 6 semanas donde son algunos temas en vivo con algunos mentores reconocidos globalmente. Y básicamente queremos fortalecer. Yo creo que la tecnología y el emprendedurismo es uno de los componentes más fuertes que permite adelantar y mejorar las sociedades. Entonces, para mí, tal vez quien está escuchando preguntando, ¿por qué ese gringo quiere hacer algo de vuelta para América Latina? Pues ni soy mexicano, pero pues fueron como 6 meses viviendo en México. Conocí y tengo muchos amigos mexicanos y de hecho el año que viene voy a pasar varios meses en México porque pues me encanta. Entonces, para mí me siento una responsabilidad hacer algo de vuelta para Latinoamérica. El ciclo virtuoso que pasa es cuando alguien te ayuda y después agarras para atrás y llevas a la persona adelante. Y eso, teniendo ese ciclo virtuoso, es como se levanta la sociedad. Entonces, para mí me siento que es mi deber y también, obviamente, al mismo tiempo me siento que son oportunidades impresionantes en la región. Entonces, no es sin ánimo de lucro, es algo que me siento que es una oportunidad de negocio que al mismo tiempo genera impacto, que para mí el centro de eso es el Ikigai. Y dime algo, Brian, ¿quién puede aplicar a Latitud para ser un fellow? Bueno, nosotros tenemos gente que están muy temprana en su fase de emprender. En muchos casos, algunas de las personas que aplican ni están en su negocio, no tienen el negocio definido. Buscamos desde ideación, que está como desde tal vez una idea que quieren explorar, hasta un MVP, un equipo pequeño, ya algunos clientes. Entonces, es esta fase tal vez como un poco antes de Y Combinator y en una fase que está bien al principio. Y nosotros nos llaman a veces una aceleradora y comparan con Y Combinator, que no me molesta la comparación porque Y Combinator es una entidad increíble, pero una gran diferencia en lo que hacemos, y nosotros no tratamos de competir con Y Combinator. De hecho, hemos tenido decenas de emprendedores que han entrado y han salido para YC. Nosotros no tomamos equity de los proyectos y en las empresas. Entonces, nosotros tratamos de apoyar y ayudar a esas empresas y formamos esa comunidad que permite ayudar a los demás y apoyar como los otros emprendedores. Entonces, cada trimestre tenemos más o menos 100 a 120 emprendedores que se juntan. Es un proceso selectivo muy exigente en el sentido de que
tratamos de buscar a la gente que ha tenido cierta experiencia en Mercado Libre o un director de Confío que creció mucho con Confío o que tienen grandes experiencias en empresas como Facebook, Google. Entonces son personas muy preparadas. Lamentablemente los cursos están en inglés, entonces porque nuestros mentores son globales, entonces si vas a hablar con alguien en el Silicon Valley que construyó una empresa muy grande y tiene experiencia muy interesante, pues el idioma es inglés y también se junta la región en total porque los brasileños hablan portugués, entonces es una forma de estar todo el mundo en la misma página. Entonces buscamos gente muy SEO en sus proyectos, en la fase temprana de SEO es portugués, fase muy temprana de las empresas, donde podemos agregar valor en términos de conocimiento, red y capital. ¿Y esto es gratis o tiene un costo? No es gratis. Empezamos gratis, pero después de yo desembolsando $30-40 mil al mes, terminamos tratando de hacerlo break-even. Entonces, hoy en día, para los seis semanas, es como más o menos $100 la semana para hacer el programa. Entonces, es muy barato. Nosotros no enfocamos en hacer algo extremadamente rentable. Nosotros enfocamos más en hacerlo sostenible. Entonces, sí son $700 por las 6 semanas. En este cohort que estamos lanzando actualmente, no sé cuándo va a estar lanzada esta charla contigo, pero vamos a, de hecho, hacer un enfoque en atraer más mujeres. Entonces, de hecho, las mujeres van a ser gratuitas en este cohort. Entonces, ¿Cuándo eso empieza el porque cohort? vimos que empieza el 13 de septiembre Perfecto. ¿Y hasta cuándo se puede y aplicar? terminan las aplicaciones a final de agosto, básicamente. Entonces, tal Perfecto, vez cuando entonces sí, sale ese no, episodio, sí, pues ya. sí va a haber tiempo, sí va a haber tiempo, así que si están oyendo, ¿dónde puede aplicar la gente? Es latitud.com, qué buen dominio también compraste. Apply, sí, apply, apply, latitud.com, latitud en español, ¿no? Allá hay una aplicación y pues sí, nosotros aplican y pasamos un filtro de entrevista y después invitamos los mejores emprendedores y gente que yo creo que si estás escuchando y tienes una experiencia operacional muy importante en una empresa de alto crecimiento, si tienes un background muy fuerte en ingeniería y programación, como eso es otro perfil que buscamos, si tienes un conocimiento verticalizado en algún tema particular de fintech o si estuviste 10 años trabajando en paneles solares en Alemania, pues tú tienes un conocimiento especial. Si estuviste en alguna universidad global en Estados Unidos o un top school, esas son señales que prestamos atención. O algunas personas fuera de la curva que nos parece que tienen cierta capacidad que agrega valor. Hay gente que ha sido actriz, atleta, pues que tienen algo fuera de la curva que muestra que tienen capacidades para ir más allá. Y solo para tenerlo claro, Brian, ¿esto es parte presencial, parte virtual o es todo virtual? Es, es totalmente virtual. Eso nos permite alcanzar primero una base de personas más talentosas porque no hay límite. De hecho, hay gente en Estados Unidos y Europa también que son latinoamericanos que están lanzando un negocio para Latinoamérica. Desde Londres, Holanda, pues Amsterdam, Miami, gente de todas partes. Mayoría, la mitad son brasileños, después mexicanos y colombianos. Y pues sí, gente que está lanzando un negocio de tech, tiene que ser una empresa de tech, idealmente una empresa que tiene potencial de escalar, entonces grandes mercados. Si tienes una agencia de publicidad, pues no hay nada malo con eso, pero nosotros enfocamos en empresas que pueden ser escalables y que utilizan tecnología como base y software, base de escalar y crecer.
Entonces, sí, eso es donde va el mejor talento latinoamericano para emprender en Latinoamérica. Brian, tenemos un poco de tiempo y me gustaría hacerte dos preguntas antes de terminar. Uno es, hablas de que el futuro del venture capital y el fondeo va a ser de cheques de 1,000 a 10,000 dólares emitidos por ángeles pequeños, tal vez empleados de algunos de estos unicornios y empresas que están teniendo liquidez y que van a ser cada vez más. Em, También hablas de el poder de los sindicatos. Y entiendo que a través de AngelList los sindicatos en Silicon Valley han sido pues algo ya muy común por varios años. En Latinoamérica, ¿tú has visto que se estén formando sindicatos liderados no por organizaciones como podría ser ARC Fund y el grupo de Arcángeles, sino liderados por un solo emprendedor o un solo ángel? Que es algo que a mí me interesa muchísimo. Yo tengo mucho contacto con emprendedores, veo muchas oportunidades, en algunas invierto, pero me gustaría también de alguna manera llevar esto a darle acceso a mucha de la audiencia que hoy nos está escuchando. Totalmente. Primero, lo que sí, yo creo que te refieres a un tweet que hice que creo que conectó con personas en Latinoamérica. Que sí, sin duda, los cheques de 5,000, 10,000 dólares, hasta $1,000 en un futuro, son el motivo que pienso que eso es el futuro es porque, primero, el apetito para el riesgo es más alto de los emprendedores y la gente que ha construido cosas. Segundo, tiene más capacidad de ver a la vuelta, otro lado de la vuelta, mirando como qué viene que los inversionistas. Los inversionistas, yo creo que voy a atreverme y no, sin ofender, pero los inversionistas muchas veces no tienen esa visión de lo que podría ser y está más optimizando para evitar el riesgo. Obviamente hay ciertos inversionistas que tienen más el estilo de lanzar y creer un futuro potencial, pero en general como yo veo los mayores los inversionistas en Latinoamérica no son tan arriesgados en sus apuestas. Está cambiando un poco. Antes era puro private equity en que invertí en la empresa que iba a generar un resultado de 5 veces y ahora ya yo creo que está más maduro hoy en día. Pero yo creo que los emprendedores y los ejecutivos y operadores de startups también agregan mucho valor al momento de lanzar un negocio. Y hay ciertas cosas que yo puedo ver hablando con un emprendedor que dice, si miro para atrás, ¿quién me ayudó más? Fueron dos personas. Una persona que era un CEO de una empresa súper parecida a la mía, en otra geografía. Y yo me acuerdo conversaciones con él. Cortaron 2 años de mi trayectoria porque hubiera estado aquí, esa vuelta aquí, como final de las cuentas, como que no tenía sentido esa decisión. Entonces, validando cosas con gente que ha vivido eso, ahorra mucho tiempo y no solamente como es para dirección de cosas, es cuando tienes comentarios de alguien que tiene más experiencia, te da más seguridad de sus decisiones, que es algo, todos los emprendedores muchas veces no están seguros 100%, pero si alguien te escucha y dice, mira, he visto eso, tiene sentido, adelante. Es como a veces es un empujón que necesitas para estar corriendo y volviendo al tema de la velocidad, ¿no? Que puedes ir más rápido. Entonces, para mí eso es el futuro. En términos si hay sindicatos como actuales, yo creo que Brasil es un mercado que nos permite ver un poco más de las tendencias porque es más maduro. Hay varios IPOs ya localmente, hay más salidas, hay más ángeles que tienen liquidez, hasta hay ejecutivos que son VPs, vicepresidente de X empresa que han ganado varios millones de dólares. Entonces ya están reinvirtiendo y lo que digo yo es monetizando su conocimiento, ¿no? Un buen ángel sabe monetizar su conocimiento en el sentido de que los emprendedores quieren que ellos hagan parte
miramos la gente de Rappi, los Bilbaos, Sebastián, Simón, ellos han invertido en muchas empresas y han salido 10, 15 empresas desde Rappi. Entonces, sería como casi irresponsable no apostar en esa gente que vivieron con ellos por 3, 4 años, pasaron su tiempo juntos y allá como saben que son súper buenos y aprendieron mucho. Entonces yo creo que eso es el futuro. Yo creo que vamos a empezar a ver maneras de hacer eso más efectivo. Es un deseo mío de tratar de facilitar eso. He estado pensando en maneras de hacer eso realidad con más tecnología, con maneras de facilitar eso. Entonces, eso sería un sueño mío de tratar sí, estandarizar eso y hacerlo como apoyado por software. Hasta ahora estoy usando AngelList y me parece genial, pero yo creo que hace falta ciertas cosas locales que no se adecua a México o Colombia o Brasil, etcétera. Entonces, estoy muy bullish, muy confiante que eso va a abrir mucho y la cantidad de inversiones ángeles hoy en día que existe ya es 10 veces más que hace 5 años y va a crecer otros 50, 100 veces en la próxima década. Y para dejarte ir, Brian, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Dos palabras. Keep going. Sigue adelante. Porque yo creo que hay una empresa recientemente que está en un momento súper complicado que conozco súper bien. Me siento que están a un metro de oro. Y si paran ahora, es como la trayectoria de su vida no va a ser igual. Entonces, yo creo que la persistencia y la perseverancia son ingredientes esencial para los emprendedores. Y tal vez es un poco cliché de decir eso, pero hay una razón que pues es común decir. Quien ha vivido, quien ha sufrido, sabe que toca adaptar y superar a lo que viene en el camino para llegar a donde quieres llegar. Entonces, eso serían mis palabras de si tuviera que tener algo en el cielo porque yo quiero que la gente que esté escuchando eso, estás tal vez en un momento de alegría porque serás de un contrato, mañana otra cosa llega y es difícil, o tal vez estás en un momento muy complicado, falta dinero para hacer la próxima cosa. Fueron 2 años en que parecía que iba a morir la empresa. Como era casi, estaba ahí el Grim Reaper esperando, como por 2 años lo vi aquí en el hombro. Y pues lo seguimos creyendo y pues tal vez terminamos haciendo un poco diferente, algo diferente de lo que empezamos haciendo. Eso es normal. Yo creo que tu idea de hoy tal vez no es la solución predefinida para siempre. Toca estar dispuesto cuando algo no está funcionando, reajustar y adaptar, pero solamente fracasas si paras de seguir en este lucha, ¿no? Brian, es increíble, la verdad, leer tu libro para mí fue algo muy refrescante, es un libro muy divertido, pero muy claro en los temas más importantes. Yo creo que es una lectura obligada para cualquier emprendedor o aspirante a emprendedor en América Latina. Eh, Me encantaría estar mucho más en contacto. Eres un crack, gracias por tu tiempo. Ya hablamos de cómo puede Alejante aplicar para Latitud, pero ¿dónde pueden seguirte a ti, estar más en contacto contigo, aprender más de lo que haces? Bueno, nunca he sido muy en las redes sociales, estoy tratando de vivir más en público, que yo creo que lo que tú estás haciendo es algo valioso. Pues ya soy un fan y voy a seguirte más cerca para aprender de ti también, porque me siento que compartiendo las experiencias es importante.
si quieren buscarme, estoy en Twitter, @Brian Reckworth, mi nombre. Si me buscas ahí, estoy más accesible en Twitter, sobre todo porque en LinkedIn recibo bastante spam, pero también me pueden agregar allá. Solamente si haces una referencia a ese episodio de podcast, eso ya me filtra y digo, ok, bueno, eso vale la pena leer por la calidad de quien escucha, eso es diferente. Y además de eso, pues hay otras redes, pero social, si quieres ver cómo está mi familia, pues ya puedes ver mis hijos, pero tal vez no te interesa a todo el mundo. Esas son las redes más activas. Estoy pensando en volver a Clubhouse y hacer algo. Quería preguntarte de eso. Clubhouse, yay or nay. Mira, yo fui super yay en el principio y después como perdí el rumbo. Yo creo que todavía es algo interesante y tiene su lugar. Si va a ser el próximo como Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, no sé, todavía. Yo creo que el primer mes que usé, yo pensé eso es una locura. Y además conocí gente súper chévere que me hice buenos contactos. Me acerqué más con Jonathan Levy y Sergio Romo, gente que siempre admiraba y ya somos amigos. Entonces, gracias a esa plataforma, pues me siento que estoy más conectado. Entonces, tengo que volverlo y darle una segunda oportunidad porque fui duro al principio y después llegó la vida y había otras cosas compitiendo por mi tiempo. Pero yo creo que voy a ser yay a largo plazo, pero yo creo que estaba pasando por un momento un poco difícil que no creció no seguía el crecimiento del principio, pero yo creo que el concepto es muy, muy genial. El tema es que ahora todos lo tienen, ¿no? Y Sí. Twitter con Spaces pues tiene ahí ya la comunidad formada, no sé. Sí, vamos a ver si miramos la comparación, todo el mundo decía eso de Snapchat cuando Instagram lanzó. Y si hubieras comprado Snapchat en la época cuando todo el mundo estaba diciendo que no va a funcionar, hubieras ganado una tonelada de dinero. Entonces, vamos a ver qué pasa. No, esas son las cosas que nunca se sabe, pero yo creo que estaba con la duda, pero yo quiero darle una segunda oportunidad. Entonces, vamos a ver si me ven allá. Te voy a seguir por ahí y cuando te vea conectado me conectaré contigo. Bueno, adelante y Osvaldo. Felicitaciones, hombre. Muy, muy chévere que, en serio, mejor entrevista que he hecho en términos de investigación y claridad. Veo que tú haces tu homework. Y sí, entonces... lo hacemos. Y disfruto mucho y si me vas a regalar 2 horas, las voy a aprovechar. Bueno, gracias. Muy amable y pues cualquier cosa, estamos en contacto. Tú sabes cómo es la cosa, ya nos conocemos, entonces tenemos nos conocemos. Cuentas conmigo, ya tienes un aliado aquí, ¿ok? Igualmente, Brian, muchísimas gracias. Ok, chao, bye bye. El espíritu de ayuda combinado con la gran experiencia que tiene Brian definitivamente lo hará un agente de cambio para el emprendimiento en nuestra región. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/136. Puedes compartirlo en redes, por WhatsApp o por donde quieras. Si crees que a alguien le puede ayudar, si se lo compartes, los estarás ayudando a ellos, ayudándonos a nosotros a crecer. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Y no olvides que puedes ver el video de esta y muchas otras entrevistas en youtube.com/crackspodcast. Mencióname en Twitter o Instagram con la lección que más te llevas del día de hoy como @osotrava y menciona a Brian en Twitter como @Brian Reckworth. Te recuerdo que Reckworth se escribe REQUARTH. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la/136. Y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks. Es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que me encuentro en internet y que pueden ayudarte a ser más productivo o mínimo a tener una conversación más interesante el fin de semana.
semana. Ya son más de 75,000 personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes sociales. Registrarte es muy fácil, simplemente ve a cracks.la/viernes y pronto voy a estar en tu inbox. Así que eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.